Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales. Yo soy Dore Ferriz, estoy a cargo del noticiero a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, y es momento del punto y aparte, un momento de relax. Hoy es viernes, es día tranquilito, bueno, en materia informativa no tanto, pero un día un poco para reflexionar, tener datitos de historia. Y el otro día me quedé pensando en estas construcciones, porque yo tengo esta idea, cuando las construcciones de un país son magnificentes, cuando son enormes, da pie a este mismo pensamiento de opulencia. Es decir, la construcción te puede hablar de cómo se pensaba en determinado momento. Y es por eso cuando ves lo que está sucediendo ahorita que estábamos hablando con Federico, lo que está pasando en Dubái, cuando tú ves que se le invierte a infraestructuras que son más chonchas, más ambiciosas, que tienen estos techos enormes, estas cúpulas preciosas, te hace pensar que esa sociedad en ese momento de la vida estaba viviendo un despunte, vamos a ponerlo así, en materia de pensamiento, lo que pasó en el Renacimiento, del medievo a tener estas paredes totalmente cerradas con techos chiquitos por temas del frío. De repente se empiezan a construir estos grandes palacios. Pasó con Luis XIV en Versalles, ¿no? De palacios que son realmente opulentos. Y fíjense que el Panteón de Agripa, o también conocido, perdón, discúlpeme, o también conocido como el Panteón Romano, es muy interesante. Obviamente se le llama como Panteón Romano porque ahí está, ¿no? Está en Roma y es el único panteón que se mantiene quieto. Vean esa foto, se me hace impresionante. Voy a tomar tantita agua. Está en medio de una ciudad que creció alrededor de este panteón que ha logrado mantenerse vivo, que ha logrado mantener sus raíces, que va observando cómo la ciudad crece, evoluciona, pasan los años y luego los siglos y llega la electricidad y llegan tantas cosas a darle vida a un templo que en algún momento cambió la forma de pensar de toda una civilización. Este es uno de los monumentos más emblemáticos y mejor conservados desde la antigua Roma. Imagínense ustedes que está construido en el siglo I después de Cristo. Que bueno, ya hemos hablado del tema del tiempo, no existe el año cero, pero en el siglo I. Y este templo ahí sigue a lo largo de los siglos, dejando un legado arquitectónico que es verdaderamente invaluable. El panteón, que por cierto, y lo quiero mencionar, no es donde entierras a los muertos, porque nosotros tenemos ese concepto, viene de la etimología que significa pan, que significa todos, y teon, que significa divinidad. Entonces es realmente un templo donde se cultiva la espiritualidad. Y fue encargado la construcción por Marco Vipsanio Agripa, por eso se le conoce como el Panteón de Agripa. Él fue general y estadista romano, importantísimo, de estos hombres que tenían muchísimo poder. Y Agripa era yerno de Octavio Augusto, que ustedes conocen, gran emperador de Roma, y desempeñó un papel fundamental en la consolidación y sobre todo en la expansión del Imperio Romano, que fue uno de los más grandes que ha tenido la historia. Ahora, se le atribuyen varias victorias, varias batallas y la fundación de un montón de edificios. Sin embargo, este es el único que se mantiene actualmente, ¿no? Ahora, el panteón fue construido por Agripa también en el año 27 antes de Cristo. Empezó a construirse en el año 27 antes de Cristo. Se concluye en el año 1 después de Cristo. Después llega un incendio y se destruye parte de él. Esto fue en el año 80 después de Cristo. Y entonces llega Adriano, que fue un emperador impresionante, que él cuando nace lo diagnostican de muerte. Entonces Adriano vivió todos los días como si fueran el último de su vida y además tenía una educación majestuosa y era un hombre muy sensible. Y él dice, ¿sabes qué? Vamos a reconstruir este templo por el amor que él le tenía a la espiritualidad y por supuesto a la arquitectura y a toda el arte. Y entonces él lo reconstruye y obviamente con toda la idea que tenía él de filosofía,
de cultura griega. Era un gobernante verdaderamente interesado en el esplendor, en la grandiosidad en todos los sentidos, y la arquitectura pues no fue la excepción. Su objetivo era reconstruir este panteón para crear este monumento divino que estuviera dedicado a los dioses romanos que le dieron la vida todos los días y por supuesto dejar su propio legado. Él quería un edificio que impresionara, que mostrara tal cual la grandeza de un imperio. Y entonces lo reconstruye y todo esto termina en el año 125 después de Cristo. El resultado es esto que están viendo. Es una obra maestra de la arquitectura, de la cultura griega, de la cultura romana, del pasar de los años, de la filosofía. Luego pasa el tiempo y el Papa Bonifacio IV lo consagró como iglesia de Santa María ad Matries. Esto fue en el año 609. Es decir, cambiaron las figuritas, ¿no? Pasaron de ser la diosa Atenea a la Virgen María, ¿no? Y gracias a ello sobrevive toda la época medieval en donde la gente, de verdad, no sé por qué, pero les encantaba destruir cosas. De hecho, Urbano VIII quiso hacerlo y él retiró todo el bronce, porque esas estructuras originalmente tenían bronce, y construye con ese bronce un campanario que terminó por ser derruido en el siglo XIX. Pero en fin, el panteón tiene aspectos verdaderamente notables. Uno que en lo personal me fascina es la cúpula. A ver si nos regalas una imagen de Jerry, Ahí está. Ahí tienen la vista de la cúpula, que es un óculo perfecto. Por ahí atraviesa la luz. Obviamente no tiene domo, mis amores, porque se hizo en el siglo I, ¿no? No tiene domo, está totalmente abierto. La entrada de la luz, como entra al edificio, pareciera que la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción o Dios mismo está bajando de los cielos. La iluminación que le brinda es maravillosa y se siente el pasar del día. Obviamente esta iluminación va cambiando conforme del amanecer al anochecer. Pero la sensación de este ser todopoderoso que desciende de los cielos es impresionante. Ahora, estarán pensando, porque yo pienso como señora, ¿no? No tiene domo, ahí se va a mojar. Efectivamente, llueve y se moja. Pero ahí les va el dato curioso. El suelo, que por cierto son mosaicos que datan de ese siglo I, tienen unas canulitas o tienen como unos pequeños orificios en donde entra el agua, claro que se moja el piso. Estaremos pensando, pues hay que trapear. Pues no, porque se absorbe el agua a través de estas cánulas. Ahí luego nada más le pasan el mechudo y queda impecable. Ahora, este panteón actualmente es utilizado como una iglesia. Por supuesto que se puede visitar. A mí me da coraje que lo sigan dejando pasar con zapatos, porque se arruina obviamente la parte del mármol, que está puesto pieza por pieza. Deberían de hacerle como, no sé, en MOMAC, por ejemplo, tienes que entrar con te dan una especie como de pantuflitas, de estas de cirujano plástico para que puedas entrar, pero es una belleza arquitectónica. Esto nos tiene que dejar pensando en todo esto que estamos viendo es la construcción de la magnificencia, no de mano de obra, sino de pensamiento, de la capacidad que tiene el ser humano de imaginar la grandiosidad. Hoy es viernes, viene un fin de semana con todo. Y yo quería dejarles esto sembrado. ¿Para qué? Para que se den la oportunidad de siempre, si estás pensando en un tamaño, hazlo más grande. Si tienes un sueño, hazlo más grande. Si tienes un pensamiento, enriquécelo, hazlo más grande. Si tienes una curiosidad, métele más curiosidad para que sea más grande. Si tienes una convicción, si tienes una determinación, hazla más grande. Siempre de la mano de la información, siempre de la mano de la cultura, siempre de la mano del amor, siempre de la mano de poder vivir fuera de juicio, siempre de esas manos que puedan permitir que tus raíces, que aunque son, yo mido 1,59 m, no llego ni a los 60, darnos cuenta que el tamaño de una persona no se limita a la estructura propia, es el pensamiento lo que le imprime esa grandiosidad, y creo que el Panteón de Agripa es
uno de los ejemplos más deliciosos que podía dejarles yo para este fin de semana. Soy tu amiga Dore Ferriz y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho, y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM, en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Dore Ferriz. Gracias por escuchar. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.